Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar del tema de la cultura, particularmente un enfoque que es muy interesante, que generó la psicología organizacional, que es la cultura organizacional. Esta presentación que vamos a tener es la información básica para llevar a cabo la práctica que tendremos próximamente el día 11 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. Para todos los psicólogos, una tarea fundamental es la de reconocer la cultura de los grupos, de los individuos con los que interactuamos. Toda esta cultura que ellos manifiestan a varios niveles es importantísimo que los psicólogos la sepamos descifrar, entender y reconocer como parte propia de la identidad social de los sujetos. Cabe decir aquí que la manera como se transmite la cultura es por vía de la socialización. También tendremos una presentación sobre este tema de la socialización y a través de esta manera como es educar a la gente dentro de ciertos parámetros de actitudes, valores, normas sociales y las creencias que subyacen a todos estos procesos psicológicos, es como se asimila y se transmite la cultura. Ahora no voy a sacar carteles al estilo de Bob Dylan, sino que transmitiré desde mi nuevo teléfono la presentación de cultura organizacional. Esperemos que se vea bien. Bien, la cultura organizacional, el autor del que tomamos esta definición es Edgar Schein. Edgar Schein es un psicólogo social que hizo investigación muy importante en los años 60, en los años 50, en psicología experimental, en psicología social experimental, y que posteriormente, unos años después, empezó a trabajar en la psicología organizacional. Y una de sus aportaciones más brillantes a la literatura psicológica tiene que ver con la cultura, con el concepto de cultura y cómo se manifiesta en el medio de las organizaciones. Retomo el concepto desarrollado por Schein porque es novedoso en varios sentidos. Primero, porque rompe con la cultura como es estudiada principalmente por la antropología, la cual hace un análisis empírico de todo lo observable. Reconocerán ustedes que los antropólogos lo que hacen es fundamentalmente describir, hacer estudios etnográficos, pero en realidad la parte más relevante de la cultura tiene que ver con la naturaleza psicológica de la misma. Y Edgar Schein, basado en un modelo psicoanalítico, como vamos a ver en las próximas láminas, establece que lo que le da sentido a la cultura son los elementos que son poco conscientes de su existencia. Bien, vamos a pasar a presentar las siguientes láminas. Se tarda un poquito en enfocar, pero no se preocupen, lo podrán ver. Definiendo la cultura organizacional. Se entiende como cultura un patrón de principios básicos, inventados, descubiertos o desarrollados, compartidos por un grupo para enfrentar sus problemas de adaptación externa y de integración interna. La primera definición que hace Edgar Schein tiene que ver con estos principios básicos, a los que él denomina asunciones básicas o presunciones básicas, que son las ideas sobre las cuales se asienta toda la cultura, y que estos son inventados, descubiertos o desarrollados para que un grupo social determinado pueda adaptarse a su medio y poder interactuar con otros grupos. Vamos a seguir con la definición que hace este autor norteamericano, definiendo la cultura organizacional. El apellido de organizacional lo establece porque son
somos seres organizacionales que vivimos y nos socializamos y nos desarrollamos en estas organizaciones. Hay algunos otros autores de psicología organizacional que nos refieren que el siglo XX fue la cultura de las organizaciones. Para poder entender los aspectos culturales es importante hacer un esfuerzo de uno de los principios que establece Edgar Schein, que es la relación entre liderazgo y cultura. En el tercer punto, lo que establece este autor es que no se ha estudiado lo suficiente el hecho de que las organizaciones desarrollan culturas que afectan a los miembros en su forma de pensar. Bueno, lo que nos dice este autor es de que las organizaciones representan una cultura determinada que fue creada principalmente por los líderes que construyeron esa cultura. Los valores, las actitudes que una cultura organizacional determinada tiene, y no solamente hay que pensar en grandes organizaciones, empresas, instituciones, sino en organizaciones más amplias como un país en sí mismo, pues son las personas que construyeron, los pioneros, los que establecieron los principios que después sobre los cuales se fue construyendo una cultura más amplia. Por eso Schein habla que el liderazgo y la cultura forman parte de una misma moneda, en la que los líderes son los que establecen y hacen que subsista una cultura determinada. Va más allá en sus conceptos y ya les platicaré esta idea. El concepto de cultura organizacional es relevante, ya que nos ayuda a comprender lo misterioso. Yo diría aquí nos ayudaría a comprender lo misterioso y lo que aparentemente es irracional que acontece en una serie de sistemas humanos. Ya hablamos de la cultura y el liderazgo son dos caras de la misma moneda, de esa manera. Bien, en el primer punto, ¿por qué? Es muy interesante esta definición que hace Edgar Schein acerca de que la cultura pues, nos ayuda a comprender lo que a veces es irracional. Si nosotros vamos a una empresa y vemos que la gente utiliza corbata, que tiene una serie de costumbres que son toleradas o apoyadas o comprendidas por una organización, a lo mejor a nosotros no nos representa ningún sentido el hecho de que se lleven a cabo estas prácticas. Hay una película muy interesante, Gung-Ho, una película que transmite las formas de ser de una empresa japonesa, donde cuando uno es un testigo externo de esa cultura, pues realmente no tiene sentido muchas de las prácticas que a ellos les hacen, son primordiales para estar dentro de esas culturas. Y bien, lo mismo podemos hablar de la cultura chilanga, que hace cosas que son muy extrañas para mucha gente que no habita en la Ciudad de México, o las culturas de otras partes, pero que tienen sentido cuando nosotros indagamos y comprendemos lo que supuestamente es irracional. Bien, les voy a presentar una lámina que desarrolla este autor, donde parte de un principio. Vamos a ver que ahí dice cultura corporativa, cultura nacional, cultura local. Y luego vienen otros enlaces donde hay una cultura empresarial, una cultura departamental y una cultura profesional. Vamos a ver si lo pongo un poquito más así y si la cámara lo puede captar. Pero bueno, esos son los elementos. Dice, hay muchas culturas dentro de una organización y todo depende del análisis del enfoque hacia una unidad de análisis. Con esto desmiente Edgar Schein, o intenta hacerlo, que existiera una sola cultura de una organización. En una organización hay un choque de culturas que representan a una serie de dimensiones, de grupos, subgrupos que existen en esa amplia cultura organizacional. Es por eso que no podemos hablar de una sola cultura cuando nos referimos a una organización, sino que decimos que hay una cultura en México, una cultura mexicana, pero que esa cultura tiene que ver con regiones, una cultura del norte, una cultura del centro y una cultura del sur-sureste.
y podemos hablar de muchas culturas dependiendo de los grupos sociales a los que nos refiramos, pero que esos grupos, hay que entenderlo, tienen culturas también más amplias, hasta llegar a una cultura nacional. Bien, vamos a la parte más interesante, que es lo que vamos nosotros a discutir sobre esto. Dice, el término de cultura no es lo observable, sino que tiene que estar reservado para el nivel más profundo de principios, las asunciones básicas y creencias compartidas para la organización. Nosotros podemos hacer un análisis empírico, observable de lo que es una cultura, formas de vestir, formas de hablar, horarios, maneras de referirse a una cierta figura jerárquica, si son culturas que son más igualitarias. Todas esas cuestiones son observables. Sin embargo, lo que realmente le da sentido a la cultura es lo no observable, los principios sobre los cuales se ha asentado esa cultura. Y en el segundo bullet lo que nos dice es que debieron haber pasado muchos años y haber compartido experiencias para generar un punto de vista común. Y ese punto de vista común se toma como un principio para asimilar esta cultura y se aparta de nuestra conciencia para llevarla a cabo en una organización de manera no consciente. Bien, seguimos con la presentación, porque les voy a presentar un cuadro que de todas maneras esta presentación se las haré llegar en nuestra página de Facebook y en nuestra plataforma Moodle. Edgar Schein retoma del psicoanálisis los niveles de conciencia, el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y dice que a cada uno de estos niveles a nivel cultural le representan formas de expresión de la cultura. Esta aportación es novedosa porque nos lleva a ser más críticos sobre lo que realmente está determinando una determinada cultura social, y no es lo meramente observable. Habla de que hay un nivel visible, pero que no es descifrable en sí mismo. Después habla de un nivel preconsciente, o que necesita un mayor nivel de conciencia para adentrarse en él, y un nivel que aquí en la lámina dice preconsciente, pero que realmente es inconsciente, tal como lo retoma en sus textos Edgar Schein. Vamos a hacer esta presentación, espero que se vea la lámina, aunque está un poco pequeña, pero dice ahí, en el nivel de arriba dice figura 1, niveles de la cultura y sus interacciones. El nivel que está arriba dice artefactos y creaciones, que es el nivel que es visible pero que no es descifrable en sí mismo. Estos artefactos y creaciones es la tecnología, el arte, patrones de comportamiento que son visibles y audibles. Como ustedes recordarán, les subí un video sobre los peceros en la Ciudad de México, y todos estos elementos pues saltan a la vista de inmediato. Aquello que representa la cultura de estos grupos pues es principalmente los santitos, los tenis, la forma de referirse a la gente, y todo lo que es visible y audible. Esto es el nivel más evidente de la cultura, pero no es el que la significa por sí mismo. Después hay un nivel que sería el segundo nivel, que requiere un mayor nivel de conciencia, y que está ejemplificado por los valores, que son probables, o que se pueden poner a prueba a través del medio físico, y que pueden ponerse a prueba a través de un consenso social. ¿Qué significan estos elementos? No se ve nada, pero allá se está viendo. En el segundo nivel son el nivel de los valores. Después de que hemos visto lo que ocurre en un pecero, de cómo se expresa la gente, cómo manejan sus interacciones con los pasajeros, pues el siguiente nivel del cultural es saber cuáles son los valores que le dan sentido a esa forma de comportarse, de vestirse, de peinarse, etc. Y estos valores solamente son comprobables a través de la interacción en el medio físico y a través de reconocer el consenso social que le da sentido. Y después viene la aportación más importante, que es
la de las asunciones básicas, o las nociones, podemos decirle, las nociones básicas, que es el nivel el tercer nivel, de arriba hacia abajo, y aquí es lo que dice es que las tomamos por hechos, son invisibles, son inconscientes. Y bueno, ¿cuáles son estos niveles? Pues aquellas creencias que tenemos acerca de la relación con el medio ambiente, la naturaleza de la realidad, el tiempo y el espacio, la naturaleza de la naturaleza humana, la naturaleza de la actividad humana, la naturaleza de las relaciones humanas. Esos serían algunos de los principios básicos que propone Edgar Schein para poder entender de manera más profunda la noción de cultura. Vamos a retomar algunos ejemplos, porque para la práctica hay que llenar un formato que también les haré llegar, donde nosotros tenemos que reflexionar acerca de eso. Por ejemplo, la naturaleza del tiempo, el espacio y la realidad. Si nosotros pensamos en estos conceptos o nociones básicas que le dan sentido, ¿por qué? Nos podemos preguntar por qué los conductores de pecero manejan como manejan, si nosotros reconocemos el sentido que tienen acerca del tiempo, del espacio, de la realidad. Su noción del espacio es muy extraña a diferencia de otras culturas. Yo una vez invité a un profesor de Estados Unidos que, entre otras cosas, decía que lo que más les extrañaba de los mexicanos eran dos cosas: ¿por qué no chocaban? Desde aquí no entiendo por qué no chocan, porque su noción de la distancia, del espacio, era diferente en las sociedades que él acostumbraba estar o visitar. Y cuando llega a la Ciudad de México, me supongo que si había ido a Italia, no había ido a Italia antes, pero es la creencia de que el espacio es infinito, a pesar de que no lo es. Nosotros sabemos que es finito, y esa es la manera en la que tenemos esa noción, la noción del tiempo. También es muy propia de ciertas culturas. Bueno, en general vamos a utilizar estos esquemas, este esquema que ahorita no se ve. Están las asunciones básicas. Bien, básicamente y luego viene en la presentación, que esta misma se las voy a subir, esperemos que se vea, definiendo la cultura organizacional a través de los tres niveles: el nivel de artefactos, de valores, normas y roles, y de las asunciones o principios básicos de una cultura. Bien, con eso terminaría esta presentación. Van a tener como apoyo la presentación misma en PowerPoint, y también el formato que tienen que realizar de manera grupal cuando tengamos la práctica del próximo día 11 en el Zócalo. Muchas gracias.